Bienvenidos a la última jornada del Foro Internacional del Gas y Energía, FIGAS Energía, en estos 13 años del FIGAS. Me siento muy honrado de presentarles un panel que tiene que ver con el día a día de la industria energética, de la industria eléctrica, y para ello tengo 4 invitados de lujo desde Lima, La Paz y Brasilia. El tema de hoy es eficiencia energética y generación distribuida. Y hablamos de compartir riesgos y la estrategia de crecimiento y los desafíos del mercado. Son temas que tienen que ver con todo el concepto de descarbonización, de la presión que estamos teniendo a nivel transversal en todas las industrias, por la necesidad de reducir la huella de carbono, y la eficiencia tiene que ver con eso. Y incrementar las energías renovables en nuestro mix energético en los países es otro de los vectores importantes. Entonces, los drivers de la transición energética tienen que ver también o principalmente con eficiencia energética. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a hacerlo con nuestros 4 invitados, como les decía antes. Voy a leer los currículums. Quiero presentar primero a Michael Meslinsky. Michael es el director del programa de energías renovables de la cooperación alemana ejecutada por la GIZ en Bolivia. Michael es magíster en Geografía y Ciencias Políticas, experto internacional en energías renovables, en especial en desarrollo de negocios y gestión de proyectos. Actualmente es director del programa de energías renovables de la GIZ en coordinación con el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas de Bolivia, y trabaja en el desarrollo de soluciones de sistemas aislados híbridos en varios países de América Latina y África, y ha desarrollado un importantísimo trabajo de apoyo gracias a la alianza que tenemos con el Foro Internacional del Gas y Energía hace muchos años. Michael, te doy la bienvenida. Voy a presentar a nuestros otros panelistas. Alejandra Prada, que está en La Paz, de nacionalidad boliviana, tiene formación en ingeniería eléctrica en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, y una maestría en energías renovables y eficiencia energética de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Alejandra cuenta con más de 13 años de experiencia laboral en el sector eléctrico y 5 años de experiencia específica en energías renovables, especialmente en generación distribuida a partir de fuentes renovables. Tiene conocimientos acerca de experiencias internacionales y regionales acerca de la implementación de este tipo de tecnologías. Actualmente trabaja en el programa de energías renovables de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, como coordinadora de energías renovables. Les presento, bienvenida Alejandra, les presento también a Livia Raggi. Ella es graduada en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica por la misma universidad y un doctorado en Energía Eléctrica por la Universidad Estadual de Campinas en el área de redes eléctricas inteligentes. Desde 2008 es especialista en regulación de la Agencia Nacional de Electricidad de Brasil. Ha trabajado inicialmente en la Superintendencia de Concesiones y Autorizaciones de Generación y desde 2016 en la Superintendencia de Regulación de los Servicios de Distribución. También quiero presentarles a Guillermo Díez. Estoy buscando el currículum de Guillermo. Guillermo es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un MBA de la Universidad del Pacífico con especialización en energías renovables, con 14 años de experiencia internacional en las áreas de marketing, estrategia y ventas de soluciones tecnológicas para los sectores energía e industria, actualmente desempeñando funciones de desarrollo de negocios para proyectos energéticos en Latinoamérica. Tiene un máster en Administración de Negocios Renovables, un MBA
y es ingeniero industrial trabajando en Siemens Energy hace mucho tiempo. Bueno, pues bienvenida Lidia, bienvenido Guillermo, bienvenida Alejandra y bienvenido Michael, a quien le voy a dejar la palabra en este Gracias. momento para que como moderador de este tan interesante panel pueda llevarlo adelante. Michael, el panel es todo tuyo, dándole la bienvenida a todos aquellos que se van sumando a esta transmisión. Muchas gracias, Miguel. Ya tengo que repasar cuántos FIGAS estamos trabajando juntos. Creo que ya son varios. Mi oficina ya está cargado de certificados de participación en diferentes funciones. Muchas gracias para este espacio de una temática muy importante de la generación distribuida y eficiencia energética. También de mi parte, una muy cálida bienvenida a las panelistas y a Guillermo, al panelista. También a los participantes, no lo veo, pero creo que ya están asumiéndose cada vez más, así que podemos iniciar este mesa, este panel, el panel 4. Y quiero mencionar que en Alemania hace algunos años ya empezó el tema de la energía solar. Era una tecnología nueva, la sociedad y el gobierno ha visto mucho potencial. Por tal motivo se ha generado una ley de electricidad que promueve las energías renovables y también promueve los sistemas fotovoltaicos en los techos, bueno, también eólicas, pero principalmente se trata de sistemas fotovoltaicos. Este ha logrado impulsos muy importantes al desarrollo, a la investigación y al mercado de dichos paneles y dichos sistemas de generación distribuida. Así que hoy en día contamos con más de 2 millones de sistemas fotovoltaicos en la superficie alemana, de los cuales la mayoría, diría como 95% mínimo, son sistemas de pequeña escala en techos y instalaciones en casas o en edificios públicos, en supermercados, en otros techos, pero sistemas de generación distribuida. En el 2020, el año pasado, sistemas pequeños de energía solar han generado más de 51 teravatio horas, una cantidad impresionante. En total contamos ya con 54 gigavatios de capacidad instalada en estos sistemas pequeños. Y si vemos un poco ahorita haciendo el salto hacia América Latina, Alemania es un país que está bastante hacia el norte. La radiación solar no tiene el mismo potencial y la misma intensidad y la longitud también por nuestras estaciones durante el año como lo encontramos aquí en América Latina. Así que me alegro que cada vez más países se asumen a esta tecnología de generación distribuida, que encuentran el gran potencial de dar también una participación del mercado, de la generación de electricidad en el mercado eléctrico. Es una democratización realmente de los sistemas eléctricos de nuestros países. Y me alegra también mucho, como estoy aquí como un programa de la GZ aquí en Bolivia, que también conjuntamente con el trabajo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y las diferentes autoridades como la AETN, etcétera, y especialmente en conjunto con un proyecto bilateral, trilateral con Brasil y ahí también con la ANEL, hemos impulsado esta tecnología y ese sistema aquí en Bolivia. Hemos trabajado en diferentes mesas conjuntamente con el gobierno, bastante intenso. Ya se ha despedido, o se ha publicado el decreto supremo 4477 y sobre todo también la regulación que está atrás de esta regulación, de este decreto supremo, que permite hacer las instalaciones ahorita en el territorio boliviano y dar la oportunidad que empresas y personas privadas pueden participar en la generación de electricidad. Mi colega Alejandra Prada, que está hoy día con nosotros en este panel, fue una de las personas liderando este proceso por parte de la cooperación alemana y me gustaría darle la palabra para que nos pueda contar un poco cómo fue este trabajo y en qué base esta regulación que ahorita este año se inició aquí en Bolivia. Alejandra, por favor.
La palabra es tuya. Muchas gracias. Gracias, Michael. Gracias, Miguel, por la invitación y por la oportunidad de presentar algunos avances que ha tenido Bolivia. Como Michael ya lo dijo, se ha promulgado el Decreto Supremo 4477 en marzo de este año y la reglamentación ya ha sido también publicada oficialmente en julio de este año. Y bueno, ha sido invaluable el aporte que nos ha dado la ANEL. Por eso para mí es un gusto que Livia esté presente. Ha sido parte del equipo de la ANEL que ha capacitado, apoyado, ha dado una retroalimentación durante todo el desarrollo de esta nueva normativa de generación distribuida para Bolivia. Bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla para que les pueda presentar un poco la situación actual de la generación distribuida en Bolivia. No sé si logran ver. Perfecto. Muy bien. Se ve bien. Perfecto. Entonces, bueno, hablando un poco del Decreto Supremo 4477, he querido poner en estas láminas el resumen de los puntos más importantes. El Decreto Supremo establece las condiciones generales para normar la actividad de generación distribuida en Bolivia y por otro lado determina la retribución de la energía eléctrica inyectada a la red de distribución por la actividad de generación distribuida. A raíz de la promulgación de este Decreto Supremo se han realizado 5 diferentes resoluciones. Estas han sido elaboradas por la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear de Bolivia, ¿no? En estos 5 resoluciones está primero el procedimiento para la determinación de la retribución por la energía inyectada, los procedimientos técnicos, comerciales, registro e incorporación de los generadores distribuidos. También existe un procedimiento de inscripción de empresas dedicadas a la instalación de este tipo de sistemas, el procedimiento para la recolección y remisión que tienen que hacer las empresas distribuidoras ante el ente regulador y los aranceles para el trámite de inscripción de estas empresas. Bueno, dentro de las condiciones generales, entre los puntos más importantes están que la empresa distribuidora de electricidad es quien debe autorizar la conexión de la generación distribuida a su red eléctrica de distribución. También toda la instalación de nuevos sistemas de generación distribuida deben ser realizadas por empresas especializadas, debidamente registradas y habilitadas en la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear y validadas por cada empresa distribuidora local. Cuando un generador distribuido quiere inyectar su excedente de energía eléctrica a la empresa distribuidora en caso del sistema interconectado nacional o el operador eléctrico en caso de sistemas aislados, la empresa distribuidora es quien está a cargo de instalar el equipo de medición, ¿no? Este medidor bidireccional y instalarlo y dar marcha a este nuevo sistema de compensación. Dentro de la clasificación de potencia instalada, en Bolivia se han definido 3 categorías. La primera, que es denominada nanogeneración, que es una potencia instalada menor o igual a los 10 kilovatios. Microgeneración, que es una potencia instalada en un rango mayor a los 10 kilowatts y menor a los 50 kilowatts. Y mini generación, que es una potencia instalada mayor a los 50 kilowatts y menor o igual a 350 kilowatts. Estos son los límites de potencia que se han definido por el momento en Bolivia. Obviamente se va a ir a medida que el mercado se vaya desarrollando, vayamos aprendiendo, caminando, seguramente van a haber ajustes si es que la autoridad así lo define. Bueno, creo que entre los puntos más importantes de esta reglamentación está el modelo de retribución que ha establecido Bolivia para la generación distribuida. La facturación mensual al consumidor es efectuada con esta fórmula que les muestro en esta lámina. El importe por energía es la energía consumida de la red eléctrica multiplicada por un cargo tarifario de energía, que es lo que está actualmente establecido en el último estudio tarifario.
y a la cual se le resta la energía inyectada, afectada por el precio de energía inyectada, ¿no? El precio que se le define a la energía que va a ser inyectada. Aquí se han dividido, el modelo de compensación para categorías domiciliarias de pequeña demanda, menores a los 500 kWh al mes. Se ha adaptado el modelo net metering, es decir, que el precio comercial es el mismo precio que va a recibir la persona que es el generador que va a estar inyectando a la red eléctrica. Entonces simplemente se hace un neteo de energía y ese es el monto a facturar, ¿no? Pero para el resto de las categorías domiciliarias de pequeña demanda donde sus consumos sean superiores a los 500 kWh al mes y también al resto de las categorías, se está estableciendo un modelo diferente que es como un modelo mixto entre el net metering y el net billing, porque el precio que está inyectando el generador distribuido va a ser retribuido solamente con el precio de nodo, ¿no? Pero tampoco va a haber un intercambio comercial monetario porque este precio se va a ajustar y se lo va a transformar en energía, ¿no? Es decir, que la factura debería ser solo de 200 kWh, pero a este valor se le va a aplicar este ajuste, ¿no? Entonces la retribución no va a ser 1 a 1, ¿no? Entonces como el valor a facturar va a ser convertido por su equivalente de energía. Bueno, la situación cambia un poco. Aquí se ve mucho más incentivo cuando se trata de sistemas aislados, ¿no? Para las categorías domiciliarias con consumos superiores a los 500 kWh y el resto de las categorías en sistemas aislados, el precio de la energía inyectada será determinada por la aplicación de un factor K, ¿no? Este factor K está dividido en 3 secciones. Para el sistema interconectado nacional es un valor de 1. Para los sistemas aislados con generación diésel es 3.2. Eso quiere decir que sí quieren incentivar la instalación de sistemas de generación distribuida en estas áreas para poder desplazar el consumo de combustibles fósiles, especialmente diésel, y para el gas natural está en 1,6. Entonces están haciendo una categorización y diferentes condiciones para cada tipo de sistema que se va a instalar. Creo que esos son los puntos más importantes que quisiera comentar con ustedes y bueno, nos gustaría conocer sus opiniones, una retroalimentación, qué es lo que ustedes opinan de esta reglamentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Es excelente presentación y me gustaría ver o preguntar si a este momento, y sobre el tema de la generación distribuida en Bolivia, hay preguntas de los visitantes o de los participantes de este panel. Así que, por favor, si alguien ya tiene una pregunta o tiene un tema que quiera tener más aclarado, que levante la mano. Creo que todavía no tenemos, de repente un poco más adelante, Michael, ahí Livia. Livia, por favor. Pensei em deixar para depois, mas desculpa, eu estou falando em português, ainda não. Alejandra, fiquei feliz de ver a evolução da regulamentação. Eu conhecia o decreto 4477, mas não sabia dos desdobramentos. Eu não entendi no slide que você colocou que a valoração, o preço da energia injetada, quando nos sistemas aislados, isolados, quando a fonte de geração é óleo diesel, ela é valorada a maior? Ela vale mais do que gás natural? E é isso mesmo. É um incentivo à implantação desse tipo de geração?
Sí, exactamente, es un incentivo. Para Bolivia es muy importante desplazar el consumo de diésel, ¿no? Porque representan costos muy elevados para la generación de electricidad, seguir usando estos motores generadores diésel. Entonces, sí, lo que se quiere es hibridar estos sistemas, al menos hibridarlos para poder tener esa, ese suministro constante, ¿no? Entonces, aprovechar las horas de sol para poder reducir este consumo de diésel. A mí me Muchas surge gracias, una Alejandra, pregunta, por la Michael. aclaración. Sí. A mí me surge una pregunta rápida. Si, a pesar de que la norma es muy nueva, si ya se ha podido retroalimentar en la experiencia directa con el mercado. No sé si el distribuidor local más el distribuidor nacional ya tienen experiencias que nos sirvan para ir ajustando la norma. Bueno, en el camino que estamos en este momento es en asesorar técnicamente a las empresas distribuidoras de electricidad. Ellos están adaptando sus manuales operativos, sus procedimientos para poder integrar a estos nuevos usuarios con generación distribuida. Nosotros como GIZ vamos a asesorar a 5 empresas distribuidoras que están siendo definidas por el ministerio y todavía no hay este ejercicio, ¿no? La gente, por ejemplo, que ya ha escuchado de esta reglamentación, quiere ya empezar o armar su empresa o ya poner su sistema. Sin embargo, ahorita están en el paso de registrar a las empresas instaladoras para que estén debidamente registradas, habilitadas, validadas por la autoridad. Entonces, ese creo que es el primer paso, porque el usuario necesita conocer este listado de empresas que pueden asesorarlo para que previamente primero le ayuden a hacer un proyecto para ver si es factible su planta, su sistema solar, cuánto tiempo va a demorar la inversión o la recuperación de la inversión. Entonces estamos en ese camino, ¿no? Estamos yendo por varios, nosotros como GIZ paralelamente en varios temas apoyando ahora a las empresas distribuidoras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también Lidia ya hemos mencionado que Brasil fue participantes y nos apoyaban con sus experiencias de Brasil para la elaboración de la regulación y los procedimientos técnicos aquí en Bolivia. Livia, si por favor nos puedes explicar un poco cómo inició el tema de generación distribuida en Brasil, qué es la estructura que se encuentra en Brasil y cómo fue el desarrollo en los últimos años que se podía observar em Brasil. Por favor, Livia, la palabra es tuya. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa por estar falando em português, porque eu não sei falar espanhol, mas eu vou tentar falar pausadamente para ser compreendida. Eu compreendo vocês, então espero que eu consiga passar aqui a mensagem. Eu vou compartilhar os meus slides. Peço que me confirmem. Sim? Sí, ya lo podemos ver, Livia. Eu vou pular um slide aqui até de apresentação da ANEEL que eu tinha elaborado para não perder muito tempo de vocês, mas a ANEEL é responsável aqui, ficou no ar, pela regulamentação, pela fiscalização dos setores de geração, distribuição, transmissão e comercialização, né? Nós não elaboramos políticas públicas, não fazemos leis, mas elaboramos nossos regulamentos com base em leis e em políticas públicas elaboradas pelo Congresso Nacional, pela Presidência e pelo Ministério de Minas e Energia. A ANEEL é uma agência reguladora ligada aí ao Ministério de Minas e Energia, né? E, enfim, temos outros participantes, outros players do setor que eu tinha trago aqui, mas eu vou pular essa parte para não
para não perder muito tempo aqui da apresentação, né? Eu acho que é suficiente aqui o entendimento, o conhecimento da própria ANEEL. Eu queria primeiramente agradecer o Miguel, enfim, pelo convite, a Alejandra, é um grande prazer estar com você novamente e proporcionar essa discussão aí com os demais panelistas, mediada pelo Michael. Tá? É um grande prazer encontrá-los aqui novamente. Tá? Antes de adentrar na temática de geração distribuída, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho da nossa matriz elétrica aqui no Brasil. É uma matriz diferenciada porque é uma matriz que tem uma participação de geração renovável muito forte, né? Dominada pela geração hidráulica. Inclusive, estamos numa crise hídrica agora que nos deixa completamente desorientados, porque a nossa base de geração é hidráulica, né? Mas temos também uma participação aí crescente da geração eólica, temos também biomassa, né, termoelétricas a biomassa, e a geração solar tem crescido muito. Aqui a gente só está mostrando a matriz elétrica, não está contabilizando a geração distribuída, né? Então, ainda temos aí essa outra componente que não foi contabilizada nesse quadro. E estamos renováveis e pretendemos ficar bastante renováveis ainda, né? Crescer de forma renovável. Em 2030, a expectativa é que 92% da nossa matriz seja renovável, tá? Então, esse é o quadro aqui, o contexto brasileiro. Eu vou partir, então, aqui diretamente para a nossa norma, para a nossa norma que regulamenta o modelo de geração distribuída aqui no Brasil, que foi criada lá em 2012, no ano de 2012, e que criou os conceitos de microgeração e mini geração distribuída, certo? Quais foram os motivadores, então, que nos levaram a criar esse regulamento, né, aqui pela ANEEL? Nós não tínhamos, né, diferentemente aí da Bolívia, nós não tínhamos uma lei que abordasse esse tema, que trouxesse um modelo aderente para um gerador de pequeno porte, né, que quer gerar sua própria energia, um consumidor pequeno que queira gerar sua própria energia. Não tínhamos lei que tratasse desse tema, conhecíamos os modelos de net metering e feed-in que já estavam crescendo, né, em diversos países aí, na Europa, nos Estados Unidos, né, e diante de todos esses benefícios que a geração distribuída tem a trazer para o setor elétrico, né, por ser uma geração próxima à carga, né, e evitar esse fluxo de energia aí do sistema interligado, né, do sistema centralizado. Então, todos os benefícios a gente conhecia, via que, né, isso estava acontecendo mundo afora, e no Brasil já tinha um mercado de consumidores interessados em participar desse modelo, né, de instalar sua própria geração. Mas as regras que a gente tinha aqui, tanto de acesso à rede de distribuição, os requisitos técnicos, né, o que precisa para aquele consumidor se conectar à rede, a medição para faturamento, eram barreiras para a inserção dessa geração de pequeno porte, não eram aderentes a esse tipo de geração, né? Isso nos motivou, então, a publicar essa norma, a editar a resolução 482 de 2012, que criou o sistema de compensação de energia, que é o nosso net metering, né? Que é a forma como eu vou faturar aquele consumidor, né, que instala um sistema de geração, ora está injetando energia na rede, ora está consumindo energia da rede, né? Mas também criamos regras de acesso aderentes a esse gerador de pequeno porte, né? Requisitos, prazos menores do que os prazos aplicáveis a um gerador maior, né? Sistema de medição simplificado, basta que seja um medidor, né, que consiga apurar essa energia injetada na rede, a energia consumida da rede, não precisa ser um medidor com muitas funcionalidades, né? Então, a resolução, ela trouxe isso para a gente, né? E quais são os conceitos gerais, né, dos participantes desse modelo, quais são as características principais, né? A micro e mini geração, ela tem que ser a partir de fontes renováveis ou por meio da cogeração qualificada, que é uma cogeração que tem que atender, né, uma eficiência na geração de energia térmica ou e da energia elétrica, né, conforme regras da ANEEL, e a conexão desse gerador se dá por meio de uma unidade consumidora.
Então, esse gerador segue regras de atendimento, regras que se aplicam a consumidores, né? Isso nas normas aqui da ANEEL traz bastante peculiaridade aí no tratamento desse gerador. Bom, nós dividimos em duas categorias, em microgeração, né, que são sistemas de até 75 kW de capacidade instalada, e são sistemas conectados na baixa tensão, em consumidores residenciais, comerciais, e a mini geração, que são sistemas de maior porte, entre 75 e 5 megawatts de capacidade instalada, né, que são sistemas conectados em consumidores industriais, né, ou comerciais de maior porte, conectados nas redes de média e alta tensão. Aqui são só alguns exemplos de sistemas que a gente tem instalados, mas, bom, quais são os modelos hoje, né, que a nossa norma possibilita, né? Nós temos 4 modelos, né? O primeiro deles é a geração junto à carga, que é aquela geração que é instalada no telhado das residências, né, e do comércio, e que é utilizada por uma única unidade. Temos o condomínio com geração distribuída, né, que é a nossa modalidade 2 aí, pode ser um condomínio residencial, comercial ou industrial, que instala um sistema de geração, né, e os condôminos vão fazer uso daquela energia para abater o seu consumo, tá? Temos o autoconsumo remoto, que é quando um consumidor tem mais de uma unidade consumidora, gera energia em um local e quer utilizar aquela energia para abater o consumo das suas outras unidades, né? Então, em geral, aplicável a redes de supermercado, redes de farmácia. Aqui no Brasil temos muito desse modelo, né? A maior parte dos nossos sistemas são de geração junto à carga, que é aquela geração no telhado do consumidor, né? Que é a modalidade 1. 80% dos sistemas, basicamente, são dessa modalidade. E 20% estão nessa modalidade de autoconsumo remoto, né? A quarta modalidade é a geração compartilhada, que é uma situação em que consumidores distintos, diferentes, se reúnem para construir um sistema de geração e a energia injetada por aquele sistema é utilizada para abater o consumo desses consumidores, tá? Eles se reúnem por meio de associações, né? Consórcios ou cooperativas, tá? Tanto o condomínio com geração distribuída, a modalidade 2, quanto a modalidade 4, teve um crescimento bem tímido no Brasil, tá? E tem razões para isso, né? Tem questões fiscais que não se aplicam a eles, tem alguns incentivos que não são aplicáveis a essas modalidades e por isso eles não cresceram tanto assim. Bom, essa é a nossa situação, né? Na verdade, a evolução da capacidade instalada da geração distribuída no Brasil, né? A gente teve uma revisão em 2015, no ano de 2015, que começou a vigorar a partir de 2016, e a partir daí é que, de fato, o crescimento da geração distribuída foi verificado aqui no Brasil, né? A gente vê um crescimento aí a partir dessa revisão que a gente fez, porque a revisão, ela que incluiu aí alguns modelos de negócios que antes não eram previstos na resolução original. Então, hoje nós temos aí 7,2 GB de capacidade instalada. Isso representa, em termos de potência, né, quase 4% da nossa matriz, tá, de geração do país, né? E temos mais de 600 mil sistemas de geração. Esse dado não está aqui na imagem, mas hoje nós temos mais de 600 mil sistemas instalados de micro ou mini geração distribuída. A maior parte é microgeração, que é aquele sistema menorzinho, né? Esse é um dado interessante porque mostra a capacidade instalada por dia laboral, por dia útil, que falamos aqui em português, né? Ao longo aí dos meses, né? A gente verifica um efeito da pandemia em março de 2020, né? Tem uma queda no número de sistemas instalados, na verdade, na capacidade instalada, mas a gente vê uma retomada, vemos uma retomada aí a partir de dezembro de 2020, né? Então, no segundo trimestre de 2021, a gente teve 13,11 megawatts de capacidade instalada por dia laboral, por dia útil, né? É um número bem relevante para nós, né?
E a maior parte dos sistemas é a partir de fonte solar, né, fotovoltaica, que eu olho em termos de capacidade instalada, né, 97% dos sistemas, né, da potência instalada é de fonte solar fotovoltaica, com um pouquinho aí de participação da fonte hídrica também. E em termos de tipo de consumidor, né, a maioria, né, dos sistemas é de consumidores residenciais e comerciais, né, principalmente residencial. Okay? 40% dos sistemas são da classe residencial. Bom, eu trouxe aqui alguns slides só para vocês entenderem os desafios hoje no Brasil que a gente tem enfrentado, né? E muito desse desafio tem a ver com a nossa tarifa de energia de fornecimento, né? Quando junta a nossa tarifa e esse modelo de net metering, a gente tem um grande problema, e é um problema conhecido mundialmente, né? Quando você junta o net metering com tarifas volumétricas, com tarifas puramente volumétricas, que é o caso aqui do Brasil para grande parte dos consumidores. Então, só para contextualizar um pouquinho, eu queria trazer aqui esse contexto tarifário, né? Como é que é desenhada a tarifa aqui no Brasil? Né? A tarifa aplicável ao consumo de energia, né? Hoje, né, nós temos dois tipos de consumidores, consumidores de média, alta tensão e consumidores de baixa tensão, né? Nesses consumidores maiores, que são industriais ou comerciais de maior porte, a tarifa é em duas partes, né? Tarifa binômia. Uma componente de demanda e uma componente de energia. E necessariamente ele tem que aderir a uma tarifa horária, que tem dois postos, né? Um posto punta e um fora ponta, né? Então, a tarifa tem preços distintos a depender desses dois postos tarifários, desses dois horários, tá? Bom, isso nos consumidores maiores. Os consumidores menores, residenciais e comerciais, eles têm uma tarifa unicamente volumétrica, né? Uma componente em reais por unidade de energia, e tem uma franquia mínima que se aplica a essa tarifa. Se o consumidor consome menos do que um valor mínimo, ele paga aquele valor mínimo, né? E a tarifa horária, para esses consumidores, nós temos uma modalidade que chama tarifa branca, só que ela é opcional, né? O consumidor opta ou não por aderir, e a adesão que nós temos hoje é muito baixa, né? Então, a gente, nesses consumidores, a maior parte das tarifas é volumétrica com nenhuma sinalização horária, né? E é nesse contexto que se insere o nosso net metering, né? Que você tem ali, a distribuidora vai ali, instala um medidor bidirecional naquele consumidor que coloca o seu sistema de geração. Aquele medidor vai apurar a energia injetada na rede, a energia consumida da rede, e no final do mês, a faturação de energia vai se dar pelo consumo líquido de energia, pelo consumo neto, né? Então, de fato, assim, temos uma tarifa, e a maior parte do sistema de compensação se aplica em consumidores da baixa tensão. O net metering, ele vigora no Brasil nesses consumidores que têm a tarifa puramente volumétrica, unicamente volumétrica, né? E aí, para a gente ter uma ideia de que custos essa tarifa cobre hoje, né? Qual que é o percentual ali das componentes de custo, né? O que cada componente de custo representa dentro dessa tarifa, né? O slide seguinte a gente mostra, né? A gente tem ali uma parcela da tarifa que é utilizada para cobrir os custos de distribuição, que é quase em torno de 30%, 27%, 7% para cobrir os custos de transmissão, os encargos representam em torno de 14%, né? Perdas técnicas e não técnicas em torno de 9%, e a energia de fato, que é aquela energia que a distribuidora compra, né, e repassa o preço ali para o consumidor, ela representa apenas 43%, né, daquela nossa tarifa de energia, né? E todas essas componentes, quando se aplica o net metering, quando se aplica aquela compensação, elas são compensadas, né? O consumidor acaba não pagando por essas componentes, né? Embora ele entregue energia para a rede, ele acaba não pagando por todos esses custos em cima do consumo dele, daquele consumo que ele de fato teve do sistema, né? Que ele precisou daquela energia da rede, né? E esse tal é o grande problema aí, né? São custos fixos
que o consumidor deixa de pagar e são, então, redistribuídos aos demais consumidores por meio da tarifa. Todo ano tem um processo tarifário em que esses custos são passados para a tarifa, né? A tarifa fica um pouquinho maior, né? Porque esses consumidores deixam de arcar com esses custos, né? Bom, essa é a grande questão que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? A gente tem um modelo de muito incentivo que, de fato, fez com que o mercado crescesse bastante, o mercado cresceu, tomou força, hoje é um mercado que tem muita influência, né, no nosso Congresso Nacional, ele tem muita influência na elaboração das leis do setor, tá? Mas a gente tem esse problema que é conhecido em todo mundo, né? Que é a aplicação do net metering com uma tarifa volumétrica, né? Então, a gente conhecendo esse problema, né, e sabendo desse potencial de crescimento, nós iniciamos um processo de revisão na ANEEL para esse modelo de net metering, que começamos lá em 2018, né? Com previsão para finalizar em 2019, né? A ideia era alterar o modelo para algo parecido com o que a Bolívia fez para consumidores maiores, né? Uma espécie de net billing, né? Que você não compensa todas aquelas componentes, ou a energia que você injeta na rede não é valorada por todas aquelas componentes, assim como o seu consumo é valorado, né? Mas é valorado apenas pelo custo de energia, por exemplo, né? Que é a energia que vale no sistema interligado nacional. Bom, iniciamos esse processo com o intuito de revisar, né, de a ANEEL revisar esse modelo. Tivemos aí 3 processos de participação pública, em que a gente coloca uma proposta da ANEEL para que a sociedade contribua, mas a ANEEL não conseguiu finalizar esse processo, né, porque o mercado reagiu forte, né. A gente tinha o objetivo de tornar a geração distribuída mais sustentável, né, no longo prazo, né, fazer com que esse consumidor com geração distribuída arcasse com esses custos do serviço de distribuição que hoje ele não paga, né, mas a gente não conseguiu finalizar esse processo de revisão. A discussão tomou corpo e foi parar no Congresso Nacional. Então, a discussão agora é de um marco legal, é de um projeto de lei para geração distribuída, substituindo aquela resolução que a ANEEL criou em 2012, né? Então, isso começou a ser trabalhado lá no Congresso, né, pelos deputados, pelo setor interessado, o setor de geração solar fotovoltaica, né? E pelas distribuidoras também tiveram participação. E aí, recentemente, em agosto, né, de 2021, foi aprovado um projeto de lei na Câmara dos Deputados, né, que enfim, ele ainda precisa de uma aprovação no Senado Federal, né, é o rito aqui de aprovação de lei no Brasil, ele precisa ainda finalizar esse rito, mas a gente já tem aí um projeto de lei aprovado que traz uma nova regra para o sistema de compensação. Não é a mesma regra que a ANEEL tinha inicialmente pensado e proposto, é uma regra de um pouco mais de incentivos, mas que já tenta fazer com que esse consumidor pague esses custos que hoje ele não está pagando, né? Esse consumidor com geração distribuída. Bom, é nesse pé que estamos, eu acho que eu trouxe aqui a situação atualizada, eu trouxe uns outros slides, mas de repente, para a gente poder discutir na sequência, né? Se eu precisar desses slides na sequência. Ok? Eu vou finalizar aqui para não tomar muito tempo, tá? Dessa primeira apresentação. Eu agradeço aí a atenção de todos. Muchas gracias, Livia, por esta presentación muy interesante. Las cifras me impactaron, ¿no? Realmente, cada vez que lo veo, es hermoso que ha logrado Brasil, cómo una pequeña iniciativa puede dar tanto impacto ya con un crecimiento de nuevos sistemas anual que creo que nadie ha esperado. Espero que tenemos impulsos parecidos en Bolivia, pero también se ve que es un proceso continuo, no es decir, hay una regulación y esa regulación ya está para siempre, sino esa regulación va a necesitar adaptaciones, ajustes, y creo que eso también es algo que en Bolivia va a ser un proceso continuo, pero creo que tenemos una muy buena base elaborada. Y ya nuevamente, si entramos en el camino de Brasil, realmente va a haber un cambio en la matriz energética de Bolivia impactante.
no solo la regulación es un tema muy importante, sino también tenemos el tema de la tecnología. La tecnología está creciendo, la tecnología cada vez está más eficiente, más accesible también en temas de costos económicos, que hace hoy en día que un sistema fotovoltaico es más económico que cualquier otro sistema de generación. Hoy día tenemos una de las empresas, y con honor de Alemania, más grande y más impactante del mundo para el temas de eléctrica, de electrónica. Estamos con Guillermo, que es representante de Siemens Energy. Siemens tiene varios productos en el mercado y me gustaría que nos explicas un poco cómo es el desarrollo de los sistemas de generación distribuida, decimos los paneles, transformadores, recarga de batería con el tema de electromovilidad, que ya hubo un panel también para esta temática que va a ser cada vez más integral, que la gente va a generar su electricidad, lo están ahorrando en su casa, o almacenando en su casa a través de baterías, pero también con el impulso de la electromovilidad también se usa este paneles para recargar su vehículo. Así que, Guillermo, por favor, si nos puedes explicar un poco qué está Siemens, qué está haciendo, cómo va el tema, la parte tecnológica. Por favor, Guillermo, la palabra es Sí, tuya. muchas gracias, Michelle, por la introducción. A ver, déjame compartir mi pantalla. A ver. Pero me avisan si están Sí, ya. viéndola correctamente. Ya lo Ok, vemos. perfecto. Bueno, no, primero, es un gusto escuchar cómo es la experiencia que se está desarrollando en Bolivia y en Brasil. La verdad es que da mucho optimismo para la región. Aquí, lamentablemente, yo estoy ubicado en Perú, a pesar de que, claro, veo todo el mercado latinoamericano, pero en Perú la verdad es que estamos muy atrasados con respecto a estos temas, ¿no? De la micro y mini generación distribuida. Todavía no existe una norma, una reglamentación. Hay varios proyectos en papel, pero ninguno aprobado, por lo que al día de hoy solo aquí en Perú se puede realizar una autogeneración y si se quiere distribuir o se quiere entregar algo de energía a la red, se tiene que hacer ya todo un proceso para ser un generador y competir en el mercado. eh, y bueno, eso ahí es casi imposible de hacerlo, ¿no? Aquí localmente. Pero bueno, ahí esperemos que ahora que se ha instalado un nuevo congreso en los últimos, hace 2 meses, haya nuevas iniciativas con respecto a este tema. Y ok, entonces pasando un poco a la parte tecnológica y también para contarles un poco de las experiencias que estamos viendo a nivel mundial y que también estamos aplicando en la región, les comento un poco a manera de introducción. A nivel mundial, los sistemas de generación que se utilizan, solo el 6.6% se realiza con energías renovables no convencionales, ¿no? Que son solares, eólicas, geotérmica o mareomotriz. Y la tendencia es que en los próximos 50 años, cuando la población suba en 30%, o sea, 10.000 millones, la demanda de energía mundial se duplique y la meta de las emisiones de gases de efecto invernadero lleguen a cero, esto genera eh, es necesario realizar mucha innovación y ver realmente cuál es la tecnología con la cual vamos a ir creciendo y llegar a esta transición energética que necesita el mundo, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos, ¿no? que llegamos? Primero es el acceso a la electrificación. En la actualidad, y sobre todo en muchas partes de Latinoamérica, no es fácil tener este acceso, ¿no? a la electrificación. Todavía hay zonas de las cuales no tienen acceso o es muy costoso. Así que se necesita el desarrollar este tipo de soluciones como la generación distribuida en estas zonas aisladas o remotas. Igualmente, otro desafío es la protección del medio ambiente. Cada vez vemos los problemas, incendios, sequías que existen en el mundo y que afectan a las personas, a la población, al medio ambiente, a la naturaleza, y es necesario, y uno de los motores para
proteger el medio ambiente es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la incorporación cada vez mayores de las energías renovables. Igualmente, existe el tema del desafío de la eficiencia económica. ¿Cómo realizar el incremento del consumo energético de manera más eficiente y económica? Hace poco, en los últimos meses, veía en Estados Unidos, en Inglaterra, que el precio del megawatt hora, en algunos casos, en los cuales la velocidad del viento bajó considerablemente o hay problemas con naturales de incendios, de nevadas, el precio de la energía puede llegar hasta $3.000 el megawatt hora. Entonces, buscamos soluciones sostenibles, ¿no? Ese es uno de los desafíos. Y el último es la confiabilidad, o sea, cómo no depender al 100% de las condiciones naturales y cómo encontrar la flexibilidad de la matriz energética mundial, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, la tendencia es la utilización de las energías renovables. Eso es un hecho evidente. Y si solo analizamos cómo al día de hoy están los costos de estas tecnologías, para la generación eólica en los últimos 10 años ha habido una reducción de los precios. Esto acá lo medimos en dólares por megawatt hora como costo nivelizado de electricidad. Ha bajado de $124 a $40 el megawatt hora al día de hoy y sigue, eso es en promedio, ¿no? Y sigue disminuyendo. El costo de la energía solar ha bajado de los $248 el megawatt hora hasta el día de hoy en promedio a $37 el megawatt hora. Y también para sostener esta energía que es intermitente, que depende pues de las condiciones de viento y energía solar, también tenemos la tecnología de almacenamiento de energía con sistemas de baterías, que ha bajado mucho más, ¿no? Que desde $1.100 el kilowatt hora almacenado hasta los $187 el kilowatt hora almacenado. Entonces, esta tendencia sigue aumentando en el futuro y cada vez más vamos a seguir viendo estas tecnologías incrementándose. Hemos visto que desde el 6% al día de hoy y cada vez esto va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, simplemente para un resumen de la generación distribuida, estamos pasando de una red centralizada y unidireccional, desde los puntos grandes de generación hacia los puntos de consumo, hacia una generación distribuida y también que tenga un balance bidireccional, que no solo obtengamos los consumidores energía desde los grandes centros de generación, sino también podamos ser los propios consumidores, los propios generadores de energía a través de diferentes mecanismos, tener nuestros propios sistemas de generación solar, eólica, biogás, poder almacenar esta energía en los horarios que de repente sea más barata, o cuando más convenga, utilizarlo no solo para la electricidad, sino también para sistemas de cogeneración o trigeneración para generar calor o refrigeración. Y de esta forma, al vender nosotros e interactuar con la red eléctrica, volvernos este nuevo concepto que se ha creado de prosumidor, ¿no? Productor y consumidor a la vez. Y generar de esa forma optimizaciones de los costos energéticos. Y como vemos acá, o sea, existen varias formas de realizarlo, desde la generación de almacenamiento con hidrógeno, utilización de biocombustibles, generación también de microredes, en las cuales simplemente sin entregar directamente a la red de alta tensión, sino a la pequeña red de media tensión, tener ahí un sistema con las empresas distribuidoras, hasta de repente utilizar nuestros mismos vehículos eléctricos como sistemas de almacenamiento, los cuales puedan de manera inteligente almacenar energía cuando sea económico y también despacharla si no estoy utilizándola
cuando más lo convenga, o cuando la energía está cara o el sistema lo requiera. Entonces, lo que se busca, y esa es la tendencia que se ve con la generación distribuida, no es solo utilizar energía renovable y entregarla a la red, ya que esto también puede generar problemas. Está bien, tiene cero emisiones, es sostenible, pero el problema pues es que no es constante. Esto de acá siempre se necesita una energía o algún respaldo para tener. O sea, no se puede solo vivir de esta energía renovable no convencional. Entonces, para eso tenemos los sistemas de almacenamiento, que tiene la capacidad de almacenar cuando hay un excedente de energía renovable. Es altamente, tiene una alta capacidad de despacho, cero emisiones, pero el problema es que tampoco no es continuo. Siempre tienes una capacidad máxima de energía que puedes almacenar. Así que, por ejemplo, si es una planta solar, la cual almacenas energía, es a veces muy costoso tener energía almacenada que te dure por toda la noche, o por más de 12 horas, 14 horas, ¿no? Y está la generación convencional, térmica, grande hidroeléctrica, que siempre está de respaldo, es económica, pero el problema también es que puede ocasionar, tiene un mayor impacto de repente en el medio ambiente, y no es tampoco instantánea. O sea, si en un momento se va la energía renovable o se va el almacenamiento, esto aquí normalmente demora entre 1, 2, 10 minutos en tener su máxima capacidad de generación convencional. Así que lo que se está buscando, y lo que aquí las empresas en la región, ¿no? En general, en las islas, estoy viendo del Caribe, aquí empresas mineras, o sea, buscan una mezcla de estas tres tecnologías con el respaldo también de la red eléctrica para iniciarse en la generación distribuida, la autogeneración, y buscar la solución más óptima para incorporar estos sistemas en sus operaciones. Y bueno, como les comentaba, cada uno tiene sus ventajas, y aquí la idea es encontrar el match perfecto entre el almacenamiento, la generación convencional y la generación renovable. Esto acá se tiene que hacer muchas mediciones, escenarios, eh, y también analizarlo mucho con cómo está marcada la regulación también del mercado, y desde precios, eh, cuál es el perfil de carga, la demanda que vas a hacer. Con eso, nosotros se realizan ciertas suposiciones también, porque invertir en uno de estos proyectos, por ejemplo, algo que me pasa mucho cuando realizamos proyectos de generación distribuida es, ok, yo invierto en un sistema, invierto tantos miles de dólares o millones de dólares a veces para proyectos de más de 1 mega, 2 megawatts, y me dicen, ¿y qué pasa si cambia la regulación después? O sea, ¿cómo me afecta? Todo eso se tiene que modelar de alguna forma, eh, y en base a esto, realizar una configuración y solución óptima que finalmente reduzca la huella de carbono, genere ingresos adicionales y aumente la competitividad, por ejemplo, y a nivel industrial, ¿no? Y para esto existen varias tecnologías. Tenemos que podrían utilizar las industrias. Por ejemplo, desde las turbinas convencionales industriales hasta desde 2 megawatts hasta 20, 30 megawatts. También motogeneradores a gas, que puede ser biogás o también el gas natural. Turbinas a vapor para los sistemas de cogeneración, por ejemplo, en las azucareras, en varias empresas de alimentos. Tiene sus sistemas de control que deciden cuándo operan, qué tecnología operan e integran todo. Tienes los sistemas de almacenamiento de energía, tienes los electrolizadores, que ahí más adelante vamos a ver un poquito más, que son los sistemas que generan hidrógeno a partir de electricidad. Normalmente esta electricidad si es renovable, los excedentes de esta electricidad renovable se podría generar hidrógeno, que se le llama hidrógeno verde, para después utilizarlo como combustible. Y hay varios países y también proyectos mineros que están analizando
esto a detalle, ¿no? Y bueno, tenemos la energía solar fotovoltaica, la energía eólica que se utiliza. Entonces, las soluciones de generación distribuida que existen, las aplicaciones son para utilizarlas en carga base. Estos sistemas pueden ser híbridos, pueden funcionar de forma integral para despachar determinada potencia durante las 24 horas del día. Esto se puede hacer para sistemas de autogeneración o también para generar y vender los excedentes a la red, sistemas de cogeneración y también sistemas de peaking, que solo funcionen cuando el costo de la energía de la red sea muy alto, ¿no? Sobre todo en las horas de muy alta demanda. Y para esto existen, durante esta transición energética, para lo cual la generación distribuida es un pilar fundamental, esto para nosotros implica tres fases principales. La primera es el incremento de la eficiencia de la red actual, que es obtener lo máximo posible del combustible o de la energía actual, de tu proceso actual. Luego, cuando aumentas la eficiencia, sigue el cambio de combustible o hibridación, ya que es integrar a tus operaciones actuales ya energía renovable o otro tipo de combustible renovable como el hidrógeno, por ejemplo. Así que eso significa que cuando en el momento de que haya sol, utilices la energía solar, en el momento que haya viento, utilices energía eólica, y cuando no haya esas tecnologías, se utilice pues las convencionales. Y finalmente, llegar al futuro en una descarbonización profunda, ¿no? Que es ya la generación 100% renovable, ¿no? Sin ninguna emisión de CO2. Y para esto existen muchas tecnologías. No voy a entrar a detalle, voy a hablar de algunos casos, pero son de tecnologías que ya estamos desarrollando, solo como ejemplo, que ya lo hemos conversado, ¿no? La parte de incremento de la eficiencia a través de sistemas de cogeneración, maximizando la eficiencia de las turbinas a gas, de los sistemas de generación térmica, el cambio de combustibles, utilizando cada vez más combustibles renovables como el hidrógeno, en la actualidad estamos también cambiando sistemas que funcionan a carbón, a utilizar un gas natural o otro combustible, y hacer sistemas híbridos también, e integración con sistemas de baterías y almacenamiento térmico, y hasta finalmente llegar hasta una descarbonización profunda. Aquí tenemos modelos que son Power to X, es generar a través de la electricidad ya hidrógeno o otros tipos de combustibles sintéticos que también llegan a incrementar la eficiencia de las industrias. Esto todo en conjunto con las energías renovables, ¿no? Acá simplemente como algunos casos de éxito. Aquí, por ejemplo, este es un sistema típico de cogeneración que se realizó en Perú. Esto es, un sistema de generación que también se le puede denominar distribuido, en el cual una empresa que utilizaba su sistema, utilizaba el gas para generar vapor para sus procesos industriales, implementó un sistema de turbina a gas, el cual generaba energía eléctrica, y con esa energía eléctrica y los gases de exhausto de esta turbina, generaba todo el vapor que necesitaba para sus procesos industriales, y el excedente lo vendía a la red eléctrica. Ese es un sistema típico de cogeneración con térmica. Hace poco entró en operación otro sistema de distribución, de generación distribuida que hemos implementado en Braskem, Brasil, para que ellos también generen su propia electricidad. Ellos en la actualidad, ellos antes utilizaban gas a través de una turbina. Ese gas lo ponían en una caldera, y esa caldera generaba vapor, el cual utilizaban en sus procesos industriales, y también generaban un poco de vapor. Pero aquí lo que ellos también tenían en un proceso era un gas residual, con el cual realizaban flaring, lo quemaban
y nosotros lo que hicimos es, de ese gas que lo quemaban, sacamos el hidrógeno y lo utilizamos en una turbina a gas. Entonces, aquí tuvimos este hidrógeno, también sí sirve para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y con esto incrementa en 38 megawatts su autogeneración, ¿no? La generación para sus procesos industriales. Y un proyecto bonito que desarrollamos en Ecuador fue uno en las Islas Galápagos, en el cual buscamos ya la descarbonización profunda, que es, como les comentaba, la última etapa de este proceso de descarbonización del planeta. Aquí lo que hicimos es una planta híbrida en la cual integramos una planta solar, esto aquí, junto con un sistema de baterías y una, una planta de generación térmica. Y esta planta de generación térmica lo que utilizaba era un biocombustible, que era en este caso aceite de piñol. Y con esto de aquí nosotros dábamos 1.8 megawatts de generación constante durante las 24 horas, 100% renovable a la isla Galápago, sin emisión de gases de efecto invernadero. Así que esto de aquí es a donde queremos llegar: energía constante, confiable, pero ya a mayor escala, o también de forma distribuida, utilizarlo en empresas, no solo con biocombustibles, sino también con otros combustibles como hidrógeno. Por ejemplo, este proyecto, que es uno de los primeros que va a entrar en operación en el mundo, eso se está haciendo en Alemania con el cliente Engie. Y aquí lo que hacen es lo que les comentaba, ¿no? A partir de agua y energía renovable, certificada, 100% renovable, nosotros ponemos un de generar energía casi el doble del gas natural. Entonces, este hidrógeno lo utilizamos al 100% como combustible en una turbina a gas que trabaja con hidrógeno. Eso es algo que estamos recién implementando y desarrollando, estas turbinas que trabajan con hidrógeno, para generar en esta aplicación específica 12 megawatts para alimentar sus procesos industriales y 20 megawatts térmicos para los procesos de cogeneración en esta industria específica. Así que aquí ya vemos también un sistema de autogeneración o cogeneración 100% renovable, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que estamos haciendo. Aquí les comento un poco algunos casos de Latinoamérica. Aquí ya estamos implementando o estudiando, desarrollando estos sistemas que les he mostrado: sistemas de hidrógeno, sistemas de generación híbrida, sobre todo en sistemas donde tienen mayor dificultad o no tienen recursos naturales a disposición, como son el gas natural o a veces también las energías renovables no tienen de repente buen viento o tienen problemas con el sol. Entonces utilizan diésel, y ya estamos haciéndoles la transición energética a través de la implementación de estos sistemas de generación distribuida. Así que bueno, espero que les haya agradado. No sé si tienen alguna consulta, estaré feliz de responderles. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante. Se ve la tecnología está moviendo. También la generación distribuida, no solo los sistemas en los techos de unas casas o de empresas, supermercados, sino también tiene mucho potencial para industrias, sobre todo de industrias alejadas o de industrias que cuentan con un consumo muy grande como la minería. Quiero preguntar al público presente si ahorita, escuchando las tres presentaciones del panel de hoy, tienen preguntas. Ahorita tienen la oportunidad de dirigir sus inquietudes a los tres expositores, o también si algo no quedó claro y requiere una mayor aclaración. Miguel, ¿ves que alguien levanta la mano?
No todavía, parece que están Bien. muy claras las presentaciones. Sin embargo, Ok. puede ser interesante. Ahí sí, tienes una pregunta de Miguel Fernández. Ok. Miguel, por favor, adelante. Le voy a dar paso. Adelante, Miguel. ¿Estás con el micrófono todavía silenciado? Miguel, si puedes. Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Me escuchan, no? Perfectamente. Sí, estamos perfecto. Bien, a ver, yo creo que muy interesante las presentaciones, el enfoque de Brasil creo que nos puede enseñar mucho de cómo hay que desarrollar este tema en Bolivia, y creo que sí hay que hacer algún esfuerzo en el caso boliviano porque el despegue realmente va a estar lento, y esta es una opinión personal porque creo que la normativa que se ha sacado está para ser la primera vez, digamos, y la primera versión es muy interesante, pero tiene algunas restricciones dentro de lo que hemos hecho un análisis. Entonces, ahí habría que ver si quizás en conjunto con la GIZ y otros actores se podría en algún momento replantear o discutir o abrir un espacio con la Autoridad de Electricidad para mostrarles estos detalles, ¿no? Que nosotros hemos hecho algunas representaciones por nuestra parte y con la Asociación Boliviana de Energías Renovables, pero todavía bueno, dicen es la primera vez, recién estamos haciendo, no se está probando todavía, pero el problema es que hay, como digamos, pecados originales, ¿no? Un detalle solamente, por ejemplo, el cálculo de la potencia que se puede instalar en generación distribuida está sujeta a un factor de carga promedio de la categoría, y cuando usamos esa norma que está en la reglamentación, los sistemas que ponemos en el caso domiciliario resultan ser del tamaño 1/3 de lo que normalmente se necesita, ¿no? Entonces, yo podría poner un sistema de 3 kilovatios para hacer un neteo completo de mi consumo, pero de acuerdo a la reglamentación máximo podría poner 1 kilovatio. Y el problema en ese caso no es que no voy a poner 1 kilovatio, no voy a usar. El problema es que el kilovatio por unidad es mucho más caro que 3 kilovatios, ¿no? Por costo unitario, por economía de escala. Entonces, ese, por ejemplo, es un detallito que podría limitar, digamos, la expansión de la energía renovable. Más allá de otros temas más administrativos y todo, pero creo que ese es un temita técnico, por ejemplo, que quizás se pueda retomar. Creo que en general en el caso boliviano el papel de la GIZ ha sido muy interesante apoyando todo esto para que salga, pero creo que también sería importante si se podría difundir más la experiencia, por ejemplo, de Brasil, lo que tú decías, Michelle, esta curva de instalaciones que tampoco se da en un día, ¿no? O sea, es un trabajo de años, pero si queremos despegar en Bolivia, aprovechando toda la experiencia que hay, de los países y de las agencias de cooperación, creo que se puede hacer un despegue mucho más interesante. Entonces ahí es entre pregunta, sugerencia y complementación, si quieren ustedes, a lo que hemos estado escuchando. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Y tienes razón. La regulación fue impulsado, en mi opinión, de manera muy rápida, gracias al trabajo y la experiencia con Brasil. Creo que la base es bastante sólida, pero sí estoy totalmente de acuerdo que uno se necesita ajustes, y creo que todos los actores, también los actores estatales, ven que en un momento de corto plazo se va a necesitar juntarse de nuevo y evaluar cuáles son las debilidades o los puntos que se tienen que ajustar para mejorar la implementación. Y sí, también estoy de acuerdo que falta un impulso para el sector privado de instalación. Hay muchas preguntas, pero no queda claro quién va a instalar, quién puede instalar, cómo se puede instalar. Así que ahí está el camino todavía por dar. La base está hecho, pero el camino estamos todavía en los primeros pasos. Pero ahí, Alejandra, por favor, si puedes responder
también un poco más al insumo de Miguel. No, al igual que lo ha dicho Miguel y Michelle, yo también estoy de acuerdo con que es necesario hacer algunos ajustes. Este tema de la potencia, sí, como GIZ la hemos alertado en su momento, pero nosotros, bueno, somos asesores, podemos dar consejos, pero no podemos tomar decisiones para el Estado. Ellos, bueno, argumentan que es bueno ir con cautela, ¿no? No quieren abrir las puertas de golpe, quieren ir poco a poco. Y bueno, también sí han tomado la experiencia de Brasil, donde abrir demasiado, por ejemplo, la potencia que se puede instalar les ha traído problemas. Entonces, eso también ha sido una de las razones por abrir poco a poco la puerta y moverse con cautela. Yo creo que para que la generación distribuida se desarrolle de mejor manera, sí es necesario seguir acompañando, seguir dando como ejemplos, como tú dices, Miguel, las experiencias internacionales e ir ajustando, ¿no? Como la curva que mostró Olivia también, el desarrollo de la generación distribuida ha sido lento los 2, 3 primeros años y después cuando se han ido haciendo los ajustes necesarios a las reglamentaciones que se ha ido impulsando. Entonces tenemos la esperanza de que suceda algo similar en Bolivia, ojalá con menos tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, y también a Ale para la aclaración y la respuesta. No sé, Miguel Zavala, ¿tú ves más preguntas en el podio? No, pero quisiera preguntarle a Livia, justamente en base a lo que acaba de decir Miguel, cómo se han hecho los ajustes y la evolución, sumando al comentario que hacía Alejandra, que me parece muy importante, que al momento de la masificación se presentaron dificultades por el exceso de carga o por el manejo mismo de la carga en la red. Sim, eu ia até levantar a mão, porque aqui tivemos uma situação bem peculiar. Tínhamos uma restrição na norma original de que o sistema de geração tinha que ser instalado junto à carga, né? Tinha que ter uma unidade de consumo associada, né? A limitação não era exatamente essa que a Bolívia colocou, mas havia uma limitação. Em 2015, nós revisamos o regulamento e permitimos uma nova modalidade, né, que a gente chama de remota. Você não precisa ter um gerador associado à carga. Embora a gente entenda aquilo como um consumidor de energia, né, um consumidor que gera sua própria energia, ele pode ser simplesmente um gerador sem carga. E aí a gente passa a integrar esse modelo de micro e mini geração aquelas plantas que só têm um sistema de geração. A fazenda solar, né, esses terrenos, né, em que você vê grandes plantas de geração solar sem carga associada, sem consumo associado, participando desse modelo, né? É algo bem diferente que você não encontra em outros locais do mundo, tá? E é um modelo por vezes criticado, né? Assim, ele parece não, há quem diga, né, que ele não é aderente às premissas da geração distribuída. E ele é um modelo que vem crescendo muito no Brasil. E muitas vezes esses sistemas se instalam em locais distantes da carga, né, em localidades onde o terreno é mais barato, né, onde a rede é mais fraca. Então, todos aqueles benefícios de você ter uma geração distribuída próxima à carga, eles não são capturados, né, quando você tem esse tipo de modelo distante da carga. Então, de fato, há um limiar ali entre o que incentivar e até onde deixar, né, que tem que ser observado. Aqui no Brasil, de fato, esses modelos cresceram, tomaram força e, de fato, são esses agentes, né, que acabam... eles têm um benefício hoje muito forte, né? E em geral, desconhecem, né, os problemas da nossa tarifa, porque são agentes que ainda não participavam do setor elétrico brasileiro, né? São novos players
que desconhecem o nosso modelo tarifário, então às vezes não conseguem nem enxergar o problema do modelo, né? Quando é o net metering associado com a nossa tarifa, que é o que a Bolívia vai colocar para os consumidores menores. Então, depois, para você tirar esse incentivo aos poucos, é um desafio, é um grande desafio, esclarecer, né? Falta informação também. Mas há um limiar ali, nós liberamos, nós abrimos demais, permitimos plantas remotas, sem carga, sem consumo, né? A Bolívia talvez tenha limitado mais ali para ir aos poucos, né? Eu não sei dizer ao certo qual é o trade-off ali entre o incentivo e o vamos tomar um pouco de cuidado e ir aos poucos, né? Para não criar uma situação que depois você não consegue ajustar, né? É um modelo que vai ter que ser ajustado ao longo do tempo, mas é bom que desde o começo todo mundo conheça as regras, né? Conheça as questões envolvidas e conheça as mudanças que vão ser necessárias, né, no futuro. Perfecto, creo que se aclara bastante el panorama con la opinión de Livia. Guillermo había planteado soluciones tecnológicas para resolver algunos de esos problemas que se van presentando también en el camino y que tienen que ver justamente con cómo se aplica el modelo desde el punto de vista tecnológico, porque soluciones hay, Guillermo. Sí, sí, así es. Aquí, claro, pasa mucho, creo que también Livia lo comentó, de que, o sea, se ve de que el tema es cuando uno realiza la autogeneración o la generación distribuida, ¿quiénes pagan los sistemas de transmisión y distribución? ¿No? Finalmente, tienes un sistema de respaldo, el cual siempre está 100% disponible para cuando lo requieras, pero finalmente tú realizas tu propia autogeneración, almacenas la energía y solo cuando falla o tengas una mayor demanda, lo usas. Entonces, la tarifa que pagas a los transmisores y distribuidores es es muy poca para toda la inversión que se realizó a la interconexión. Y finalmente esas tarifas o esa inversión la terminan pagando otros consumidores. Y sí, es necesario considerar esos temas y proyectarlo en los temas en la regulación y en los procedimientos de cobranzas y tarifarios, y también de repente exigir de que haya también otros sistemas de respaldo que apoyen en las horas de mayor demanda, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los sistemas de baterías, que eso ahí se está moviendo realmente mucho no solo bueno, en Perú, lo he visto en Chile, en Brasil también ya se está entrando poco a poco, y mucho también en las islas del Caribe. Así que eso es las tendencias que se ven para sopesar estos problemas que pueden haberse, ¿no? Que pueden haber en la regulación. Muy bien, muchas gracias. También hay una pregunta en el chat de Sirian Arceríos, que lo voy a leer y lo podemos discutir en el panel. Buenas tardes. ¿Cuál es la relación entre los precios de kilovatio horas entre las energías solar y eólica? ¿Ventajas y por qué? Muchas gracias. Bueno, como el proveedor de tecnología, lo diría primero a Siemens y después creo que también las expertas y también la GIZ puede dar eso. ¿Estás todavía silenciado, Guillermo? Sí, lo había mostrado en mi presentación. Voy a mostrar rápidamente el gráfico y de repente entramos un poco más a detalle. A ver. Aquí está. No sé si lo pueden ver correctamente. Estos son los precios actuales. Sí lo pueden ver, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, al día de hoy, pero claro, que aquí estamos tomando, este es un precio promedio, ¿no? Que esto aquí realmente lo hablamos a mediana, grande escala. Claro, para un proyecto aproximadamente vamos a ponerle 100 megawatts, está una planta eólica en 40 dólares el megawatt hora. Claro, ahí habría que hacer la conversión a kilowatt hora.
que sería 0.040, ¿no? Dólares por kilowatt hora. La energía solar está en $37 por megawatt hora, pero también hablamos de una central de 100 megawatts aproximadamente, o 50 megawatts. Pero claro, si ya lo entramos al mundo de la pequeña generación o mini generación, una planta solar bajaría, o sea, subiría su precio por economía de escala y ya no estaría en 37, sino podría llegar de repente a 80 o 90 dólares el megawatt hora. Y una planta eólica ya es más complicado. Ahí sí sería un poco más costoso en el costo liberado de la energía, porque ahí también los costos de mantenimiento se incrementan un poco, ¿no? Lo de operación y mantenimiento. Eh, entonces, generalmente la energía eólica a pequeña escala, por eso no la vemos mucho en esta metodología de generación distribuida. Así que, bueno, espero haber respondido las preguntas, ¿no? Esas son generalmente las ventajas y desventajas que vemos, sobre todo en la aplicación de generación distribuida para estas tecnologías renovables. Muchas gracias, Guillermo. Tal vez solo adicional, creo que siempre, bueno, estoy totalmente de acuerdo que si hablamos de generación distribuida, principalmente hablamos de sistemas fotovoltaicos, que el tema de pequeños turbinas eólicas, por la falta de altura y muchas veces la posibilidad de instalar un gran campo, es muy limitado. No quiero decir que en campos, sobre todo en terrenos de agricultura, de gran espacio, etcétera, no es una factibilidad, o también si hablamos, como Guillermo mencionó, de una generación distribuida para la industria y una mina en una zona aislada, puede ser más interesante. Pero en todo caso, siempre hay que tener en cuenta que las ambas tecnologías, tanto eólica como solar, son complementarias. Vemos mucho en Alemania que hay momentos donde hay poco sol o mal tiempo, pero hay mucho viento. Y reverso, cuando el cielo es despejado, lo necesitamos. También la energía eólica puede generar electricidad en la noche, cuando ya no hay sol, una desventaja de la energía solar. Así que es muy complementaria las diferentes energías renovables y se necesita un mix de todas las tecnologías que hay para tener una visión, decimos, de 100% de la comunidad. Una pregunta. Siriam, ¿me confirmas tal vez en el chat si tu pregunta es resuelta? Si no, también por favor, siempre tienes la posibilidad de levantar la mano e incluir el chat. Ya se están abriendo las preguntas. Tenemos otra pregunta en el chat de Oscar Oilante. Buenas tardes. En el caso de Bolivia, el precio de generación con gas es subvencionado, aspecto de que incide en el consumidor al momento de la decisión de instalar, por ejemplo, paneles solares a costos reales. La consulta sí es una restricción a la energía, a la generación distribuida. Alejandra, por favor, si tal vez tú puedes iniciar la Sí, elaboración de esta pregunta. Muy valiosa. efectivamente, como lo dice Oscar, esa es una barrera para que la generación distribuida se desarrolle mucho más, ¿no? Porque al ser subvencionado el gas para generación de electricidad, obviamente tenemos tarifas bajas. Entonces, ahí el análisis de si conviene o no conviene hacer un sistema de generación distribuida tiene que ser realmente analizado caso por caso. Obviamente es más atractivo para comercial, ¿no? Para industria que para la domiciliaria. Pero bueno, el precio de retribución no es el mismo, ¿no? Entonces, creo que lo más atractivo es enfocarse un poco al autoconsumo para la industria, para el comercio, porque la retribución sigue siendo a precio de nodo, ¿no? Entonces, justamente son, creo, temas que se tienen que ir conversando, haciendo una planificación a largo plazo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vamos a poder tener esta tarifa que es relativamente baja en Bolivia?
si la vamos a mantener por muchos años o no. Entonces son preguntas y análisis que se tienen que hacer en la siguiente revisión de la reglamentación. Muchas gracias, Alejandra. Oscar, no sé si tu pregunta fue resuelta o con la respuesta. Chat. Sí, ya confirmado. Muy bien. Miguel, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos casi al tope, así que si quieres podemos hacer una ronda de cierre y conclusiones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, empezamos en el orden de nuestros panelistas y lo paso a la colega Alejandra Brada la palabra. Si nos puedes dar un pequeño resumen de este panel y también hacía, como es el costumbre en la FIGAS, un poco la mirada, qué son los puntos que faltantes, qué son qué resumen podemos tomar de la discusión de hoy, para también orientar a los tomadores de decisiones qué fueron los resultados o qué fue la panorama de los expertos de este foro. Alejandra, por favor. Bueno, a mi punto de vista, creo que es importante recalcar que Bolivia ha dado pasos muy importantes en corto tiempo, ¿no? El que ya exista el decreto supremo, posteriormente la reglamentación, que ya contemos con la reglamentación es un paso importante. Ciertamente hay que revisar nuevamente la regulación, haciendo partícipes a todos los sectores y bueno, poco a poco ir ajustando y llegar a un acuerdo, sin perder de vista también que no solamente hay que pensar en la retribución económica, sino pensar en el medio ambiente, en el cuidado, en el cambio climático. Cada gramo de CO2 que se deja de emitir al medio ambiente creo que es importante, entonces hay que tener una mirada integral, pero creo que Bolivia va por buen camino. Gracias, Alejandra. Livia, ¿qué es tu percepción de este panel, de este diálogo que hemos tenido con el panorama de Bolivia, obviamente de Brasil, pero también con la tecnología de Siemens? ¿Y qué son tus recomendaciones de actuar o consejos con la experiencia que tiene Anel en Brasil hacia las autoridades en Bolivia? Sim, primeiramente eu queria agradecer aí, pessoal, novamente pelo convite. Foi ótimo saber aí do andamento da regulamentação na Bolívia, ver aí as tendências, né, de tecnologia que o Guilherme apresentou. De fato, a gente tem, a ANEEL é muito satisfeita, é muito feliz, né, com esse mercado que ela criou com uma norma lá em 2012, né? Obviamente que a gente tem ajustes a serem feitos, né, que precisam ser feitos, né, para que a geração distribuída cresça de forma sustentável no Brasil. Esses ajustes vão ser feitos, a gente tem uma lei que vai ser publicada e a ANEEL vai regulamentar e a gente vai, de certa forma, fazer esses ajustes ao longo do tempo, né? Embora a gente tenha aí alguns desafios, né? O Brasil tem alguns desafios pela frente, né, em relação ao modelo tarifário, ao fato de de termos uma tarifa que não tem uma sinalização horária, que não tem uma cobrança adequada dos custos fixos, né, do serviço de distribuição, de transmissão, enfim. E também não temos a medição inteligente, que é tão importante nesse contexto, né, de evolução aí do setor, da entrada desses novos componentes, mas a gente está em fase agora de estudos, né, justamente avaliando o que a gente precisa melhorar, né, para comportar esses novos elementos aí, não só a geração distribuída, mas os recursos energéticos distribuídos de uma forma mais ampla, né? As microrredes, as usinas virtuais, né? O que precisamos fazer, né? O que precisamos evoluir
para que a gente receba isso de forma sustentável, né? Que essa geração distribuída preste serviços, né, para a rede, né? E seja remunerada por isso de forma adequada. Então, a gente tem muita coisa ainda pela frente, né? Que está sendo estudada agora na ANEEL, inclusive as usinas híbridas, né? Quando você junta duas fontes distintas, né? Que vão otimizar o uso da rede naquele ponto, são fontes complementares, como a gente vai regulamentar isso? Então, a gente tem aí bastante coisa interessante que vem complementar, né? Essa temática da geração distribuída tem relação, mas é uma evolução, é um passo à frente, né? Eu agradeço aí aos demais panelistas, ao Miguel, ao Michael, pelo convite, foi muito importante para mim conhecer aí o contexto da Bolívia e as palavras aí do Guilherme, ok? Obrigada, pessoal. Muchas gracias, Lidia. Bueno, Guillermo, creo que una de las informaciones recibiendo hoy, tanto de Brasil, pero también de Bolivia, es la buena práctica que hay en la temática para Perú. La GZ en Perú está ampliando sus actividades en el sector de energía, así que creo que las colegas seguro van a tener más intercambio contigo y creo que también el tema del impulso de la generación distribuida va a tener un aporte también de la cooperación alemana y creo que conjuntamente con Brasil y Bolivia ya podemos dar nuestras lecciones aprendidas, las buenas prácticas pero también las malas, donde podemos alertar que tengan cuidado para que no hacen los mismos errores. Pero Guillermo, también quiero, aparte de darte el encargo para Perú, preguntarte cómo es tu percepción del taller de hoy y también como empresa que ofrece tecnología, cómo ves los mercados de América Latina, qué son las grandes barreras y qué, en tu opinión, falta para impulsar aún más la implementación de las tecnologías de la generación distribuida en el contexto regional. Sí, muchas gracias, Michelle. Y bueno, realmente estoy muy, muy agradecido no tenía mucha información sobre lo que se estaba desarrollando en Brasil y en Bolivia. De hecho, en Bolivia, recuerdo que, o sea, ahí sí tenemos, hay algunos proyectos de generación distribuida en zonas aisladas que estuvieron muy, muy interesantes. Y también estamos trabajando en muchos proyectos de hibridación, pero no sabía que de repente estaban incluidos dentro de este marco, porque esto de acá viene de hace 2 años, 3 años, pero de repente con este marco ya va a ser más factible realizar esta hibridación en lugares aislados. Y no, me quedo con eso. La verdad es que aquí hay un reto importante que es, como hemos visto, ¿no? Mucha de la generación distribuida se realiza durante las horas de sol y queda un tema de ver cómo solucionamos las demás horas, ¿no? Y en eso estamos trabajando, estamos viendo cómo integrarlo con sistemas de almacenamiento que sean de forma económica, confiable y también ver cómo se realiza este soporte o este apoyo a través de microredes dentro de diferentes comunidades o industrias para dar una mayor viabilidad a este tipo de proyectos de generación distribuida, que la verdad es que sí se ve el apoyo, la ayuda hacia el medio ambiente, bajar la contaminación ambiental y finalmente, o sea, llegar hacia un futuro más sostenible, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Guillermo. Bueno, creo que también tengo, no sé si es el rol del moderador, pero un encargo para Miguel Zavala. Creo que hoy hemos visto que la generación distribuida está en marcha, tiene impulsos muy importantes en la región, en Bolivia iniciando, en Perú ya con una discusión también, y estoy seguro que se va a mover pronto algo ahí también. Y bueno, Brasil ya ha avanzado, pero ya con ajustes importante porque ha visto un crecimiento, así que
te pido a ti, Miguel, que en los futuros FIGAS no nos olvidamos del tema de generación distribuida y siempre regresamos haciendo una vuelta para ver cómo hemos desarrollado. A los panelistas quiero agradecer. Lidia, muchas gracias. Creo que los lazos entre la ANEL y Bolivia, tanto GIZ como las autoridades, a través de este proyecto fue creado, fruto de eso que el intercambio frecuente como hoy, y también un buen colega y nuestro ex jefe se ha cambiado a la GIZ Brasil nuevamente, así que vamos a tener relaciones y intercambio seguido. Así que muchas gracias nuevamente y mucho éxito en los nuevos ajustes de la generación distribuida. Guillermo, también agradezco a ti. Creo que, como he mencionado, la GIZ en Perú está ampliando un poco el tema de energías renovables, así que seguro vamos a tener un intercambio. Y tu proyecto en Galápagos, en Santa Isabela, fue mi primer proyecto que fui a cargo por la parte solar cuando trabajé en una empresa desarrolladora de proyectos solares. Hemos trabajado en consorcio con Siemens, con Andreas Brüsk, un colega tuyo en Alemania. Interesante. El mundo de las Muy energías bueno. renovables es chiquito. Y bueno, Alejandra, muchas gracias. Como parte del equipo, realmente lideraste este proyecto de la generación distribuida. Impulsaste el diálogo con Brasil, pero también impulsaste los procesos en las autoridades aquí en Bolivia. Y gracias a este diálogo y este empuje estamos donde estamos. También quiero agradecer a todos los participantes por su interés, por sus valiosas preguntas que lo mantenían vivo a este panel. Y bueno, Miguel, también te agradezco a ti, como siempre, por la muy buena y exitoso desarrollo de la FIGAS. Ahorita nosotros tocó el último panel, si lo he entendido bien. Así que muchas gracias y ojalá que pronto tenemos la posibilidad de tener una FIGAS nuevamente presencial. Lo extraño mucho a la noche chamaca. Bueno, Miguel, gracias a ti y te paso la palabra. Ok, me pones una gran responsabilidad, Michael. Muchísimas gracias. Para cerrar, agradecerte, Michael, siempre por el apoyo, el conocimiento, la experiencia personal, profesional y por supuesto de la GIZ como organización, como entidad que está trabajando mucho en Latinoamérica para todo esto que estamos viendo que hoy más que nunca vivimos la transición energética. Alejandra, valioso tu aporte como siempre. Livia, de verdad interesante conocer lo que pasa en Brasil y el aporte tecnológico de Siemens Energy. Además, nuestro principal patrocinador junto a Repsol de este Foro Internacional del Gas y Energía en sus 13 años. Gracias a todos por su aporte tan valioso hoy día. Nos queda el mensaje de que hay que trabajar todavía mucho más en profundizar la reglamentación, el marco en el que se aplica la generación distribuida, tiene mucho valor para modernizar y mejorar las condiciones del mercado eléctrico y energético, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Obviamente en la región tenemos todavía muchos pasos que dar, pero se están dando de manera importante y con los ajustes que se vayan dando vamos a obtener mejores resultados. Gracias a todos los que nos han acompañado. Y bueno, como dijo Michael, ojalá podamos anunciar pronto que el próximo FIGAS pues será presencial y veremos cómo hacemos para que la pandemia se acabe o tomemos las previsiones para que no ocurra más. Gracias a todos, que estén muy bien, gracias nuevamente y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen Muchas día. gracias. Hasta luego. Gracias.